Hola, muy buenas. Vamos a hacer una pequeña introducción a la integral doble. Vale, parece como que no teníamos suficiente con una integral como para ahora tener que hacer dos integrales. Sí, en el mismo ejercicio van a aparecer dos símbolos de integral. Va a aparecer una cosa similar a esta, ¿vale? O sea, cuando vayamos a hacer una integral doble, aparecerá dos veces el símbolo de la integral. ¿Por qué? Pues porque la función que vamos a integrar va a ser una función que va a tener no una variable, sino dos variables. Bien. En otro vídeo os mencionaré el porqué de funciones de más de una variable. Por ejemplo, en economía, cuando uno habla de la función demanda, pues podría pensar que la demanda depende solamente de la demanda de un bien, depende solamente del precio de ese bien. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a estudiar la demanda, pues le dicen que si el precio del bien aumenta, pues la demanda pues puede aumentar, puede disminuir, según si el bien es de un tipo o es de otro. Sí, pero eso digamos que sería un estudio muy simplista. Cuando se estudia solamente cómo varía una variable en función de la otra, en este caso cómo varía la demanda de un bien con respecto a un precio, estamos ignorando el efecto que pueden producir otras variables. Digamos que es un estudio muy simplista por comodidad, ¿vale? Pero si uno se va a pensar, pues dice, a ver, en la demanda de un bien, evidentemente influirá el precio de ese bien, pero también influirá la renta, ¿vale? La renta disponible también es importante. También es importante el precio de bienes que sean sustitutivos de ese. Porque si el precio de un bien sustitutivo de ese baja mucho, pues va a ser residuante la demanda de ese bien. O también podría afectarle el precio, si ese bien se consume, digamos, en combinación con otros bienes, si es complementario de otro, pues una variación del precio de un bien complementario podría afectar a la demanda de este. O sea que la demanda de un bien pues se puede ver alterada o modificada por varias variables. O sea que una función que admita varias variables es bastante usual en el mundo. Si estudiamos una función con una variable muchas veces por comodidad, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a introducirnos en el mundo de la integral doble. Integrales donde la función ya no admite solo una variable, ya admite más de una variable. Bien, normalmente cuando uno vaya a hacer una integral doble, el problema se lo va a encontrar, digamos, donde antes no se lo encontraba. O sea, cuando uno hacía una integral, normalmente el problema se lo encontraba aquí, en la función esa de ahí. Porque tenía que decidir si lo hacía por cambio variable, si hacía por partes, si era una función racional, si había que descomponer, bueno, empezar a ver ahí qué podía hacer. Y normalmente el problema venía ahí. Cuando uno afronta una integral doble, el problema también podría estar ahí. Podría estar ahí en que la función sea complicada de integrar y que no sepamos así de primera qué procedimiento tenemos que seguir. Pero normalmente el problema en la integral doble van a venir aquí, en los límites de integración, ¿vale? Ahí van a aparecer una serie de cosas que son las que nos van a posiblemente a complicar un poco el problema. Entonces, antes de empezar con la integral doble, voy a mencionar una regla que es la que vamos a aplicar, que va a ser la regla de Barrow. Regla de Barrow. Bueno, un matemático que nos comentó cómo hacer una integral en la que aparecen, imaginad que yo tengo que hacer la integral entre 1 y 3 de, por ejemplo, de x cuadrado más x y más 3. Más 2 mejor. No, sí, más 2. Yo tengo que hacer esa integral. Vale. La diferencia entre este tipo de integrales y las que hemos hecho hasta ahora es que las que hemos hecho hasta ahora, aquí arriba, en la S, no aparecía nada.
Eso se llaman integrales indefinidas. Pero cuando en la integral aparecen números, un número aquí y un número ahí, la integral se convierte en una integral definida. Y los números que aparecen aquí se llaman límites de integración. Esto está muy vinculado al problema del cálculo de áreas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se haría una integral definida? Una integral en la que me dan aquí unos valores. Estos valores que hay aquí se llaman límites de integración. Este es el límite inferior y el límite superior. Límites de integración. Tiene ese nombre. Bueno, pues para hacer una integral definida porque hay que hacerla entre el 1 y el 3. O sea, es como mirar esta función, mirándolo en el eje de la x, pues solamente en la parte que va del 1 hasta el 3. O sea, sería, si este es el eje de la y, este es el eje de la x, y aquí está el 1, y aquí está el 3, pues esta función pues, tendrá un dibujo, pues imaginad que el dibujo va así, pues hay que mirarla entre el 1 y el 3, solamente en la parte esa. Y de esa parte, calcular una cosa. No voy a decir qué es lo que estamos calculando, pero es calcular una cosa. Bueno, ¿cómo se hace una integral definida? Una integral definida exige primero hacer la integral. Entonces voy a hacer la integral de esto, ignorando los límites de integración. Pues la integral de x cuadrado, pues x cubo partido por 3, la integral de x cuadrado partido por 2, y la integral de 2, 2x. Bien, una vez que hemos integrado, aquí no se pone c, podéis ponerlo, pero no hace falta porque la c al final va a desaparecer. Una vez que hemos integrado, se le suele poner aquí una especie de corchete o de paréntesis. ¿Para qué? Porque aquí ahora es donde van a intervenir estos valores, el 1 y el 3. Eso significa que hay que evaluar este resultado entre estos dos números, entre el 1 y el 3. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues lo que se hace ahora es, primero, cambiar todas las x, esas 3x, por el número que ponga arriba. Pues yo tengo que cambiar esta x por 3. Eso va a quedar 3 al cubo partido por 3. Más, luego cambio esta x por 3. Pues 3 al cuadrado partido por 2. Y luego esta x por 3. Pues 2 por 3. Y eso me dará un número. Luego se pone un menos. Y yo aconsejo que pongáis un paréntesis. Abrimos paréntesis y vamos a hacer lo mismo, pero cambiando la x por el número de abajo. Por el 1. O sea, aquí, aquí y aquí. Eso va a quedar 1 al cubo partido por 3. Más 1 al cuadrado partido por 2. Y más 2 por 1. Y aquí tengo esta operación. Una operación con números. Simplemente hay que ejecutarla y lo que salga es el resultado. En este caso, pues voy a empezar por aquí. 3 al cubo son 27. 27 entre 3 son 9. Más 3 al cuadrado son 9. 9 partido por 2, pues 9 medios. Más 2 por 3 son 6. Menos, abro paréntesis, 1 al cubo 1, pues 1 partido por 3. 1 al cuadrado 1, 1 partido por 2. Y 2 por 1, 2. Pues tendría que hacer esta operación. A ver, voy a sumar primero el 9 y el 6, que son fáciles, que son 15, pues me va a quedar 15. Más 9 medios. Y aquí este menos, le voy a cambiar signo a este, a ese y a ese. Y ahora, pues ya es suficiente con coger la calculadora, colocar todos los números y ver qué sale. O bien sacamos mínimo como múltiplo y calculamos esto. Mira, hay una operación que es muy sencilla, un 15 y un menos 2. Este 15 y este menos 2 da 13. Por lo menos eso se puede hacer. Luego tengo que hacer 13 más 9 medios menos 1 tercio y menos 1 medio. Vale, podría juntar el 9 medios y el 1 medio, pero bueno, como al final voy a tener que hacer mínimo como múltiplo, voy a hacer mínimo como múltiplo. El mínimo como múltiplo va a ser 6. Imaginad que nos damos cuenta de que yo puedo juntar el 9 medio y el menos 1 medio. Quedaría 8 medios, quedaría 4. El 4 lo podría juntar con el 13, bueno, e iría mucho más rápido, pero no me da cuenta. Entonces saco mínimo como múltiplo, que es 6, y hago 6 entre 1, 6. 6 por 13, pues son 78. Aquí pongo un 78. Más, porque aquí pongo un más. 6 entre 2,
a 3, 3 por 9, 27. Menos, porque aquí pongo menos, 6 entre 3, 2, 2 por 1, 2, y 6 entre 2 a 3, y aquí multiplico por 3 y se va a quedar 3. Entonces son 78 más 27, pues 70 y 20 son 90, 105. 105 menos 5 de aquí son 100. Pues me va a quedar 100 partido por 6, que es lo mismo que 50 partido por 3. O sea que esa integral vale 50 partido por 3. La regla de Barrow es la que me dice que una vez que yo integro, ¿vale? Tengo que coger y cambiar todas las x por el número de arriba, que es lo que he hecho aquí, menos, y luego cambio todas las x por el número de abajo. Esta operación que he hecho aquí, eso se llama en matemáticas como regla de Barrow. O sea, primero hay que integrar, y luego hay que cambiar todas las x por el número de arriba, ¿vale? Menos, y luego cambiar la x por el número de abajo. Esa es la regla de Barrow. Luego hay que hacer la operación. Luego llegar aquí, se hace la operación hasta el final, ¿vale? Simplificándolo todo lo posible. Bueno, pues la regla de Barrow. ¿Y por qué he explicado esto? Porque esto me va a ser útil a la hora de calcular una integral doble. Ahora veréis por qué. Bien, primero tengo que comentar que para calcular una integral doble vamos a hacer lo que son integraciones sucesivas. Bien, primero voy a enseñar a integrar respecto de una variable. Igual que cuando derivamos una función con dos variables, si me dicen, por ejemplo, esta función que hay aquí, nos dicen 4x3 más 7y4. Y me dicen, ¿cuál es la derivada de la función? Aquí cuando ya aparece más de una variable, no pongáis la derivada así, ¿vale? Porque se pone la derivada así cuando hay una variable sola. Cuando hay dos variables, cuando hay de dos en adelante, tenéis que indicar con respecto a qué variable estáis derivando. Entonces, una forma de hacerlo sería, si yo pongo esto así, significa que voy a derivar la función que me den, en este caso la f, pero tomando como variable la x. También se puede poner así, f, y aquí como su índice una x, significa derivar con respecto a x. Si lo que quiero es derivar con respecto a y, la forma de indicarlo sería derivada de f con respecto a y, o f de y, ¿vale? Lo de poner f' se hace cuando únicamente, por ejemplo, imaginad, cuando únicamente hay una variable. Entonces ahí, como no hay confusión posible, la única variable que hay es con respecto a la que se va a derivar. Pero en el momento que aparezca más de una, no sé si ponía esto, pero bueno, da igual. Vamos a suponer que ponía eso, cuando en el momento que ya aparece más de una, tenéis que indicar con respecto a qué variable estáis derivando. En este caso, si yo quiero hacer la derivada con respecto a x, la pondré así porque es más rápido de escribir. Pues yo tengo que derivar con respecto a x, usando la regla de derivación que conocemos. ¿Cuál es la derivada de 4x cubo? Pues serían 12x cuadrado. Pero al derivar la otra, como la otra no lleva x, cuenta como número y sería 0, ¿vale? Por mucha letra que lleve, si no lleva esta letra, cuenta como si fuese un número. Entonces al derivarlo va a dar 0. Si yo hago la derivada con respecto a y, pues lo mismo. La primera parte no lleva y, o sea, por mucha x que lleve, no lleva y. Aquí un fallo bastante habitual es pensar, como lleva x, la tengo que derivar. No. Tú tienes que derivar solamente aquello que lleve y. Entonces, lo que no lleve y cuenta como número. Entonces, en este caso, el 4x cubo cuenta como número, va a dar 0. Y la derivada de 3y cuadrado, pues se va a quedar 6y. ¿Vale? Bien, voy a hacer una un poco más compleja. Me estoy enrollando un poco con esto porque quiero que aprendáis que a la hora de integrar, como vamos a hacer integrales sucesivas, o sea, reiteradas, pues quiero que diferenciéis cuál es la variable con respecto a la cual vamos a integrar, ¿vale? Entonces eso lo vais a entender muy bien si primero lo hacemos derivando. Imaginad que yo quiero derivar esta función, 4x3 y 5. Aquí entre la x y la y hay una multiplicación. Antes estaban separadas por una suma, pero ahora están separadas por una multiplicación. Entonces, si yo tengo que derivar con respecto a x,
Vale, la x está aquí. Entonces el 4 y la y cuentan como números, ¿vale? El 4 y la y cuentan como números. Esto es como si fuese, es como si pusiera 4 y 5 x3. Eso antes de derivarlo. O sea, yo voy a contar el 4 y la y lo pongo delante. Y la x, que es la que voy a derivar, la voy a poner detrás. ¿Por qué? Porque para mí la incógnita va a ser el x3. Todo lo que lleva delante multiplicando es como si fuese un número. Es como si tengo que derivar cuál es la derivada de 5x8. Pues esto lo cuento como número, se bajaría el 8 y 8 por 5 son 40, pues 40x7. Pues aquí lo mismo, si yo derivo con respecto a x, esto lo cuento como número. O sea que el 4 y 5 no se va a derivar. Lo único que voy a hacer es derivar la x3. El x3, pues tendré que bajar el exponente, el 3, que lo pongo aquí delante multiplicando, y a la x restarle un grado. Eso va a quedar 3 por 4, 12, eso va a quedar 12 y 5 x2. Si tengo que derivar con respecto a y, entonces la miro mejor así. Yo tengo que derivar con respecto a esta incógnita. Entonces el 4x3 cuenta como número, eso no se va a derivar. Entonces el 4x3 cuenta como número. Entonces lo que voy a hacer es derivar el i5, que hay que bajar el 5, 5 y 4. Normalmente, cuando ya se baja el exponente, se multiplica directamente por el número que hay aquí. No se hace este paso. Directamente se baja el 5, pues 5 por 4, 20, pues 20, x3 y 4. Bien, vamos a hacer la última. Voy a hacer la última para que veáis cómo se hace. Y nos metemos ya con la integración iterada. Estamos haciendo una introducción al integral doble, pues estoy dando un rodeo que no me lo creo ni yo. Bueno, 5x3 y 2 más 6x menos 7y. ¿Cómo se haría la derivada, por ejemplo, con respecto a x? Pues tenéis que derivar todo lo que lleve x, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay una expresión que lleva x e y. Y la x y la y va multiplicando. Bien, pues entonces, en esta parte, cuando derive, el 5 y el y cuadrado cuentan como constantes. Esa no se deriva. Se va a quedar, el 5 y el y cuadrado se quedan igual. Tengo que derivar el x cubo. El x cubo la x lleva un 3 de exponente. Pues se bajará el 3. 3 por 5, 15. 15. La x se quedará elevado a un exponente menos. Y la y no se toca. ¿Vale? Porque tanto el 5 como el y cuadrado cuentan como números. O sea que el 5 luego se multiplica por el 3. Ahora tengo que derivar esta parte. La derivada de 6x, 6. Y la derivada de menos 7y, como no lleva x, que ahí está separada, pues la derivada de eso sería 0. ¿Vale? ¿Y cómo sería la derivada? Esto se llaman derivadas parciales, ¿vale? Porque solo lo hacemos respecto a una incógnita. ¿Cómo se haría la derivada parcial con respecto a y? Bueno, pues donde las incógnitas estén separadas por suma o resta no hay problema. El problema es cuando las incógnitas vayan juntas. Entonces aquí tengo que contar el 5x3 como número, ¿vale? Eso no lo tengo que derivar. Tengo que derivar solamente el i2. Para derivar el i2 tendré que bajar el exponente. Son 2 por 5, 10. Pues se me va a quedar 10, x3, y la y quedaría elevado a un exponente menos. Luego la derivada de 6x, que es 0, y la de menos 7y, pues menos 7. Y eso serían derivadas parciales. Y eso es, digamos, la antesala de la integración iterada. ¿Vale? Nos va a venir muy bien también para las integrales, para las ecuaciones diferenciales. Se va a decir exponenciales, ecuaciones diferenciales. Nos vendrá muy bien para eso. Bueno, imaginad que yo tengo que hacer esta. La integral esa. Por ejemplo, voy a poner esta. Bien. Aquí dentro hay una función que tiene dos variables. Tiene la x y tiene la y. Y están separadas por la suma. Tengo que integrarlas. Pero la integral se hace respecto a la y. O sea, la que cuenta como incógnita es la y. ¿Qué significa eso? Que cuando yo integre algo que no lleve y, para mí va a ser un número. O sea, si yo tengo que integrar el 4x,
Pues el 4x, como no lleva ahí, para mí va a ser un número. Entonces, ¿cómo se integraba, por ejemplo, antes la integral de 8? 8x, porque la incógnita era la x. Ahora, la incógnita es la y, ¿eh? Entonces, si yo tengo que integrar 4x, el 4x lo considero como si fuese un número, pues se va a quedar lo mismo, pero multiplicado por la incógnita. La incógnita en este caso es la y, 4x y. Más, ¿cuál es la integral de y al cubo? Y es la incógnita que estoy integrando, entonces esto ya se hace con las reglas usuales también. La de y al cubo es y a la cuarta partido por 4. Y 4 entre 4. ¿Vale? Esta sería la integral respecto de la variable y. ¿Vale? ¿Cómo se podría hacer, por ejemplo, la de 5x más x por y al cubo más 4y al cubo más 4y cuadrado? Por ejemplo, esta. Con respecto a y, es muy importante el diferencial. El diferencial hasta ahora no le prestábamos atención, pensábamos, es un pegote que está ahí, mira, pues una cosa que quieren poner, pues ¿por qué? Pues porque vamos a poner algo nuevo. No. A ver, aquí es donde tiene toda su importancia. ¿Por qué? Porque aquí hay más de una variable. Entonces, el diferencial nos dice con respecto a qué incógnita estamos integrando. Estamos integrando con respecto a la y. Entonces, ¿cuál es la integral de 5x? Como esta parte no lleva y, cuenta como si fuese un número. Pues la integral de un número pues va a ser el mismo número. A ver, no un número porque lleva x, pero para nosotros cuenta como si fuese un número. Será lo mismo, pero multiplicado por y. Y él vendría esta la primera parte. La segunda. Vale, en la segunda tengo x e y, pero va multiplicándose. Para mí la x como si fuese un 8. ¿Cuál sería la integral de 8 y 3? Pues si fuese, por ejemplo, 8 y 3, al integrarlo me va a quedar el 8 igual y yo pondría pues, y4 partido por 4. Pues el mismo criterio tengo que seguir aquí. La x como si fuese un número, pues yo mantengo la x y lo que hago es sumarle un grado al exponente de la y. Y4, el partido lo podéis poner con todo o con la y solo. Yo lo voy a poner con todo. Y por último, pues tengo que integrar 4y cuadrado. Como lo hago con respecto a la y, la incógnita es la y. Pues la de 4y cuadrado es 4y cubo partido por 3. Y a lo mejor podéis pensar, ¿solo se hace con respecto a la y? No, se puede hacer con respecto a cualquiera de las dos incógnitas. Eso lo tendrá que decir el ejercicio, si se hace con respecto a una o con respecto a otra. Si yo hago, por ejemplo, esta, si yo pusiera ahora dx, pues estoy diciendo que hay que integrar, pero ahora la incógnita es la x. ¿Vale? O sea, el diferencial asume ese papel. Nos va a decir con respecto a qué incógnita estamos integrando. ¿Vale? No era un pegote que se pusiera porque quisiera ponerse, no. Tiene su explicación, tiene su porqué. Y el porqué se ve aquí ahora mismo. ¿Cómo se va a integrar, por ejemplo? Ahora la incógnita para nosotros es la x. Entonces, todo lo que nos lleva x, tanto los números como la otra letra, la y, para nosotros cuenta como si fuese un número. ¿Cuál es la integral de 3x cuadrado? Pues ya sabéis que el 3 no se toca, y la de x cuadrado es x cubo partido por 3. 3x cubo partido por 3. ¿Y cuál es la integral de 6 por y? Pues el 6 y la y cuentan como si fuese un número, porque no llevan x, pues será 6y. Si fuese un 8, pues 8x. Pues si pone 6y, pues 6yx. 6y, porque esto cuenta como número y se le añade la x. Fácil, ¿no? Bien, y estoy pensando, ¿y todo esto es la integral doble? Es la antesala. Es la antesala de la integral doble. Pero eso ya, como me he entendido mucho, el tema del siguiente vídeo y ya empezaremos con la integral doble. Hemos visto cómo se integra respecto a una variable. El siguiente vídeo os enseñaré a hacer integrales sucesivas, que es como vamos a afrontar la integral doble. ¿Vale? Pero lo que hemos hecho aquí es la antesala de la integral doble.